Bueno, lunes 30 de diciembre de 2024. Comenzamos con el curso de la Escuela Superior Peronista, el primer nivel. Hoy tenemos que ver la materia número 6, la cual es Política Peronista, donde ahí vamos a ver el problema político, el individualismo y la política, el colectivismo y la política, la solución política peronista, la Constitución Nacional Justicialista, la democracia peronista, la República Federal Peronista, el gobierno, el Estado, el pueblo, el movimiento peronista y por último la política internacional en Argentina. Refleja la verdad número 15 en cuanto a lo que es la materia de la política peronista, que dice así: como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Todos saben de que estamos siguiendo el plan de estudios de la Escuela Superior Peronista, aquella que fue fundada por el general Perón y por la señora Eva Perón en el 1 de marzo de 1951. El plan de estudios consiste en 9 materias, las cuales hemos visto ya, las materias fundamentales, como conducción política y como historia del peronismo de Eva Perón. Después estuvimos haciendo en el taller de lectura y adoctrinamiento las materias básicas como la doctrina peronista o justicialismo, la filosofía peronista, la sociología peronista, la política peronista que estamos viendo en el día de hoy, y próximamente terminamos con las materias básicas con economía peronista. Ya después pasaremos a lo que es materias complementarias como organización peronista, como técnica peronista del adoctrinamiento y realizaciones peronistas. O sea que en 5 encuentros estaríamos culminando con el primer nivel. Para ya el primer lunes de febrero estaríamos ya culminando el curso, compañeros y compañeras, para luego en el mes de marzo comenzar con el segundo nivel y profundizar el conocimiento en cuanto a lo que es la técnica y las formas de ejecución en la doctrina nacional justicialista. La política. La política es fundamentalmente acción, ejecución, cuando el obrar del hombre se propone no un objetivo individual o parcial, sino un objetivo que se refiera al bien de la comunidad y su gobierno. Estamos en presencia de una acción política. El obrar político es, pues, aquel que se relaciona de algún modo con el gobierno de la comunidad y se propone su bien. Nuestra materia política peronista tiene fundamentalmente como objeto conocer el pensamiento político de Perón, establecer sus principios de gobierno y analizar su doctrina y sus realizaciones políticas en orden al bien común de la nación argentina. Política y politiquería. La politiquería se diferencia de la política precisamente en que mientras esta es un medio, un arte y una virtud al servicio de la patria,
anteponiéndolos a los comunes. El ámbito, vamos a repetir lo que es politiquería. La politiquería es una deformación viciosa de la política que sirve a intereses personales o partidarios, anteponiéndolos a los comunes. El ámbito de la politiquería son las luchas personales o de partido, las ambiciones mezquinas, los intereses egoístas, los enfoques unilaterales, los sectarismos, los pasionismos y los oportunismos. El ámbito de la política es el bien común, el bien integral de la comunidad y la selección y aplicación de los medios adecuados para lograrlo. Política y politiquería. La política solo tiene una preocupación, el bien de la patria, y un quehacer, construir su grandeza y su felicidad. La politiquería, en cambio, tiene multitud de preocupaciones, tantas cuantos son los egoísmos y las miserias humanas, y se diluye en infinidad de quehaceres intranscendentes e insignificantes. La política es una actividad noble y benéfica. La politiquería, un vicio peligroso y nefasto. La política cumple una función rectora en la comunidad y sirve al pueblo. La politiquería, por el contrario, perjudica la comunidad, se sirve del pueblo. Perón precisa en tres grandes trazos la semblanza de verdadero político. Primero, el conductor no lucha, nunca en forma personal. Él lucha por una causa. Nadie que conduzca debe olvidarse de que él es un luchador de una causa, no de su persona. Esto lo recuerda Perón en Conducción Política. Segundo, el conductor debe saber en política que el que trabaja para los demás, el conductor que trabaja para sí mismo, no irá lejos. Porque si él se obsesiona con su conveniencia, abandona la conveniencia de los demás, y cuando ha abandonado la conveniencia de los demás, falta poco tiempo para que los demás lo abandonen. Él. Pero precisa en tres grandes trazos la semblanza del verdadero político. Tercero, el error de enfoque y de penetración del aspecto político de la nación está en no mirar en grande la política. Ella no se puede mirar en pequeño, porque es actividad integral. Todo está comprendido por la política, y quien no abarque el panorama y mire solo un sector por un pequeño agujerito, no podrá hacer nada en política. No se comprende la política, sino se tiene un panorama de la unidad integral de la política, que es universal e indivisible. La soberanía política es el principio fundamental político. ¿Qué implica? Respetar la soberanía de los ciudadanos, derechos de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo, la democracia, y respetar la soberanía de la nación, libre determinación de los pueblos. Soberanía integral. No podemos aceptar que en nombre de los intereses del continente se nos quiera interferir en nuestra economía interna y en nuestra política externa. El pueblo argentino no aceptará jamás intromisiones extrañas en el orden interno, dentro de los límites de nuestro país. La República Argentina hace lo que ella quiere. Estamos dispuestos a hacer cualquier esfuerzo por el continente, pero siempre que se respete nuestra soberanía integral. Soberanía integral. La República Argentina
no mandaría a un solo argentino armado fuera del continente por una causa de conquista. Pero no quedaría un solo argentino que no pelease si fuese atacada en su territorio, en su soberanía o en su dignidad. Es una cosa que llevamos en la sangre y si yo, presidente de la República, ni hiciese respetar eso, los mismos descansados que ahora me vivan y me apoyan al día siguiente, me echarían y con toda razón. Por eso, en el orden internacional queremos la misma verdad, lealtad y sinceridad que en los demás órdenes de la vida, de relación entre los países. Esto lo dice Perón, lo declara como soberanía integral el 24 de marzo de 1948. Vaya fecha, ¿no? 24 de marzo de 1976. Increíble el paralelismo, el antagonismo, ¿no? En realidad. No hay soberanía política sin libertad económica. Por otra parte, no es posible considerar que un pueblo es políticamente soberano cuando en su seno hay hombres privilegiados y hombres explotados. No puede ser libre un pueblo cuya inmensa mayoría de hombres es de esclavos, del mismo modo que no puede ser jamás sojuzgado un pueblo de hombres libres. La libertad de un pueblo reside en cada uno de sus hombres, y frente a esa libertad, ningún poder de la tierra puede prevalecer. Es así, compañeros. Sinceramente, la verdad que Perón hoy está más vigente que nunca en ese aspecto. Respetar la soberanía de los ciudadanos, el derecho de los ciudadanos. Se había sostenido hasta ahora que todos los argentinos son iguales. Ante la ley se creyó asegurar esa igualdad, dando a cada uno la libertad de proceder por su libertad y contra la libertad de los demás, en nombre de una igualdad que desde ese momento resultaba desigualdad. Creo yo que esa igualdad frente a la ley ha de estar condicionada a las posibilidades de su realización, compensando las debilidades naturales de un sector con derechos que lo pongan a cubierto de todo avance de los otros sectores, de mayor influencia o de mayor poder económico. De ello surge la necesidad de equilibrar las actuales desigualdades, las actuales desigualdades económicas, con derechos mínimos para que el hombre no esté sometido a abusos de otro sector más poderoso e influyente. Esa es la razón fundamental de instituir dentro de nuestra Constitución derechos mínimos que se aseguren la imposibilidad de la repetición de un fenómeno natural en nuestros tiempos, la explotación del hombre por el hombre, sin tener como compensación un derecho que le asegure un mundo de felicidad a que es merecedor desde el momento en que vive dentro de una sociedad organizada. Eso ha traído la incorporación de los derechos especiales del trabajador, de la familia, de la ancianidad, los derechos de la educación y cultura. Nuestra política, mi política, desde hace mucho tiempo es una sola y la he enunciado en muchas oportunidades. Esa política es, dentro de nuestro Estado, dentro de nuestra organización institucional, asegurar a los grupos más débiles de la población la posibilidad de una forma que garantice integralmente sus derechos.
Este enunciado, así brevemente, parecería una cosa sin mayor importancia, pero pensamos lo que decía el inmortal Hernández cuando escribió el Martín Fierro. La justicia es una cosa semejante a la tela de araña, donde los bichos chicos quedan prendidos y los grandes rompen la tela y la pasan. Lo que nosotros queremos es que esos elementos colocados dentro de nuestra sociedad en posición de no tener las fuerzas que poseen los poderosos por su situación material, no tengan la posibilidad de romper la tela, pero sí de obligar a los grandes a que queden también prendidos en ella. ¿Mejoró el sonido ahí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Por esa razón, dentro de nuestro orden interno, hemos creado los derechos del trabajador. Y no comprende cómo algunos piensan que son dedicados solo a los obreros y a los operarios de cualquier naturaleza. Pues esos derechos comprenden a todos, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, y desde el más poderoso capitalista hasta el más pobre de nuestros artesanos. Atención con esto, porque estos derechos del trabajador no son solo para los obreros, son para todos los habitantes de la República Argentina, para todos. ¿Por qué siempre se interpreta que son solamente para los asalariados o para los obreros? Sino que son derechos hacia toda la humanidad, hacia todo el pueblo argentino, hacia todo el empresariado y hacia todo capitalista y hacia todo trabajador. Quiere decir que los medios de desinformación se han dedicado a distorsionar la doctrina nacional justicialista. Lo que se ha querido con esos derechos es que se igualen los débiles con los fuertes. Única manera de compensar ese extraordinario desequilibrio que nuestra sociedad viene observando entre los hombres que todos lo poseen, incluso el derecho de hacer ver como cierto lo que es incierto y como real lo que es irreal, y lo que por carecer de todo no tienen la posibilidad de proceder de tal manera. Los derechos políticos son aquellos que aseguran al pueblo su participación libre y activa en la vida pública nacional y en el gobierno. Una democracia lo es verdaderamente cuando esos derechos no solo son reconocidos y respetados en su integridad, sino cuando pueden ser ejercidos libremente por todo el pueblo, sin exclusiones, sin privilegios. El peronismo ha realizado por primera vez en nuestro país ambas condiciones. Ese es, sin duda, uno de sus mayores méritos, afirmar y haberlo ejecutado como fundamento de la democracia la expresión del pueblo en comicios libres. Perón, 1 de mayo de 1949. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Esto Perón lo menciona el 17 de octubre de 1949. Esta afirmación fundamental de Perón constituye la primera verdad del peronismo. El carácter democrático en un régimen político no surge de las teorías o de la literatura política, sino de la realidad. Es el examen de lo que el gobierno hace y el análisis de los intereses que el gobierno defiende, lo que nos dará la pauta de la vigencia real del sistema democrático. Por consiguiente, pese a todo el impresionismo de las formas exteriores, no es democrática una nación cuyo gobierno está al servicio de una minoría, por más poderosa que sea, de ciudadanos. ¿Cómo se realiza la democracia peronista? La democracia auténtica, afirma Perón, consiste en que la voluntad del pueblo aparezca reflejada en todos los poderes del Estado.
Conforme a este principio, el segundo plan quinquenal establece que el Estado desarrollará sus organismos auxiliares, dando intervención progresiva en sus tareas a las organizaciones nacionales del pueblo, en sus tres sectores básicos: social, económico y político, como elementos esenciales para la conducción integral del país y con el objetivo de que el gobierno pueda actuar haciendo efectiva y racionalmente lo que el pueblo quiera. Segundo plan quinquenal, capítulo 1, principios y objetivos. Política peronista, capítulo 12. Las bases que orientan y determinan toda la acción peronista en materia de política internacional son: la igualdad jurídica de los estados, el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. La Argentina, sus gobernantes y sus pueblos reconocen y respetan la igualdad jurídica de todos los estados, soberanos, sin que gravite en la intensificación del vínculo internacional, el potencial humano de las naciones, la extensión de sus territorios o el exponente económico de su riqueza. La República Argentina puede sostener con toda verdad que jamás se ha entrometido en los asuntos internos de ningún país de la Tierra. En consecuencia, está resuelta a sacrificar a sus 16 millones de habitantes contra el que quiere intervenir en los asuntos internos de la República Argentina. La autodeterminación de los pueblos. La política internacional argentina tiene objetivos bien definidos en lo que concierne a sus propios problemas, subordinando todo a la suprema voluntad del pueblo. Y en cuanto se refiere a los problemas de otros países que se debaten en el seno de las organizaciones internacionales, ante las cuales está representada la República. Tratar de interpretar las aspiraciones íntimas de los pueblos del mundo a quienes afectarán las soluciones que se proponen. En el orden social, la tercera posición entre el individualismo y el colectivismo es la adopción de un sistema cuyo instrumento básico es la justicia social. Queremos crear una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde cada hombre y cada mujer pueda realizarse a sí mismo y realizar el bien de todos. No se puede cometer una injusticia contra un hombre o una mujer sin que sea un atentado contra la sociedad. La dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. El trabajo, como factor fundamental de la producción de las fuerzas morales, las virtudes, la dignidad, no solo productor de mercancías, porque el objetivo supremo es el hombre y el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo, como sucede en los sistemas que lo atienden, la dimensión económica del mismo. Solo en el dilatado marco de la convivencia puede producirse la personalidad libre. La filosofía peronista coincide en este aspecto con el pensamiento aristotélico. Sostiene que la sociedad es natural al hombre, no nace de la voluntad de sus componentes, como sostienen los filósofos que afirman que nace de un pacto o de un contrato entre los mismos integrantes. Es un hecho de fácil observación que el hombre, la mujer, dada la precariedad de sus fuerzas físicas, morales e intelectuales, está impulsado a entrar en cooperación con sus semejantes. De modo que
solo en el marco de la convivencia social puede desplegar su personalidad. Bien, perfecto. Bueno, con esto, compañeros, concluimos la materia 6, lo que tiene que ver con el tema de lo que es la política peronista. En el próximo encuentro vamos a ver, ya para, creo que es el lunes 6 de enero, economía peronista. Nos vamos a ver el 6 de enero del 2025. Bueno, a todos les envío un fuerte abrazo peronista y feliz año nuevo para todos. Hasta pronto. Chao, nos vemos.